Salimos de la bonita isla de Córcega y nos vamos a Livorno. Hacía tiempo que no nos poníamos los guantes de agua ni nada, ¿eh? Vamos a Pisa, que estamos ya aquí al lado. Que me la metas. ¿Que te la meta? ¿Que te la meta? Ajá, a la capucha. Ah, la capucha. Ajá. Guardo. Métemela. Vamos a ver. Dicho así. Mira, una pizzería móvil. Bueno, ya hacía tiempo que no llovía. Ya toca. ¿Vamos? Pisa é uma cidade da região italiana da Toscana. No século XII, graças à sua participação nas cruzadas, tornou-se o principal centro de comércio com o Mediterrâneo Oriental. Quando a Torre de Pisa foi desenhada, pretendia impressionar quem a visse, visto que foi concebida como uma espécie de palácio vertical. Devido à natureza do terreno, existem duas outras torres inclinadas em Pisa: a Torre Cineira, da Igreja de São Nicola, e a Torre Cineira, da Igreja de São Michele degli Scasi. A razão pela qual tantos edifícios, especialmente os altos e esguios, como as torres cineiras, são inclinados é a natureza pantanosa do terreno onde a cidade está localizada, que em muitos casos cede e se acomoda com o peso destes edifícios. Aquí estamos en la Torre de Pisa, que no es más que una torre, no hay gracia ninguna, es bonito, pero vamos, yo no la veo tumbada desde aquí. Dios, qué día de agua. Hemos cogido, vamos. Nos ha parado a llover de que hemos salido del barco. Hala. Pues nos vamos de Pisa, dando leche. Dios, cómo está tronando. Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The door without the light. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother. ¡Qué frío! ¿Habéis visto, Ni gota. Y llevamos lloviendo 2 horas ya sin parar. Oh, qué gusto. Forever blue. I'm putting on a show for the world to see. No one will ever... Llevamos un día húmedo, así que vamos a hacer una paradita a tomar unos capuchinos, que aquí los hacen buenísimos. Buongiorno. 2 cappuccino. Fernandita lleva un neumático mixto y yo llevo un neumático de tacos. Y ya sabéis que el agua y los tacos no van muy bien, pero bueno, con cuidadito se va a todos los sitios. Mañana vamos a las termas de Saturnia, nos daremos un bañito caliente en sus aguas termales, pero se está haciendo de noche y hay que buscar un lugar para acampar. Llevamos todo el día lloviendo y esta noche nos parece que no va a dar tregua, va a caer la del pulpo.
Hay que procurar que no se haga de noche para acampar, cosa que a nosotros nos sucede muy a menudo. Y hay que revisar bien el terreno porque una vez puesta la tienda, una piedra o un agujero te puede incordiar toda la noche. Bueno, aquí hemos acampado. ¿Unas palabras? ¿Qué no pones las piquetas de fumar? Nuestra cena. Nuestra cena, cacahuetes, yogur y ¿Yogur nueces. no? No, yogur es tuyo, ¿no? Ajá. No compartes. ¿No me compartes un poquito de yogur? Nada, ¿no? No, Mala eres. porque habías dicho que estaba de régimen y yogur era una guarrada. Eso es verdad, pues te estaba engañando. ¿Y un beso me das? Un besito. Que calmar a la fiera. Bueno, el problema es que la maleta, como está toda rota, pues tenía un dedo de agua. O sea, ahora es maleta acuática. Pero bueno, ahora nos las cambiarán, o sea que soluciona el problema. Y va a caer un agua, hay unos relámpagos por ahí. Vamos, igual aparecemos en el río esta noche. Bueno, pues a ver si acabamos todo y luego continuamos. La verdad es que no ha llovido al final. Pensamos que iba a llover, pero no ha llovido. La maleta, no veas tú, el agua que entró otro día ahí, ¿sabes? Y la otra tiene que estar igual. Echar un vistazo porque las llevo aquí atadas con esto. Las llevo aquí atadillas. A ver si entra o no ha entrado. Sí ha entrado. Esta mira ha entrado. Pues así se queda. Voy a abrirlo, que se evapore un poco la humedad. Mira qué compresor chulo, ¿eh? El nuevo. Bueno, no desmontamos nada, así que le cogemos la tienda y lo que hay dentro. Y nos vamos. De día tiene otra pinta esto, coge toda la rueda ya. Me metí en un barrizal ayer. Hay un barro ahí, no veas. Me queda casi taco ya. Vamos a ver si nos vamos a las termas que hay en Michelin. Venga que nos vamos. Bueno, y después de la tempestad viene la calma. Y fijaros qué día tan buenísimo ha salido hoy. Vicente es el de la poza, que parece que está muerto ahí. Así se mueve. No puedo dar zoom, pero es ese. Así se mueve, está ahí dormido. ¿Lo puedes creer? Está dormido. Se queda frito el tío. Estas son las termas de Saturnia. Míralo cómo duerme, como una piedra. Míralo. Ni se da cuenta que estoy aquí. Os banhos de Saturnia estão entre os banhos termais mais conhecidos da Toscana. Eles são um grupo de nascentes localizado no município de Manciano, na Itália, a poucos quilômetros da cidade de Saturnia. A origem dos banhos de Saturnia é um riacho, o Gorelo, que nasce no Monte Amiata, um vulcão extinto que fica atrás de Saturnia e domina o Vale Orcia. Não se esqueça que a Toscana é uma das regiões do mundo com mais banhos termais e spas, as águas sulfurosas com extraordinárias propriedades, benefícios e terapêuticas. Aquí en la Toscana mucha uva, hay mucha agricultura. Hay campos de vid por todos los lados, muy bonito. Y nos
vamos hacia Bolonia, 3 horitas. Ayer hicimos 211 kilómetros y ahora tenemos unos 200 a Bolonia. ¿Nos va mejor en las curvas con la rueda hinchada o qué? Lleva la rueda a 1 de presión, o nos va a 290. Vamos, no iba tan feliz. Me lo de la espalda. Y yo me he levantado con dolor de cuello. Como hace más de un mes que no dormimos en una cama, dormimos en la tienda de campaña. Un mes o más llevamos, ¿no? Pero la colchoneta es una maravilla, ¿eh? Como está más durito, para la espalda es perfecto. La verdad que dormir cada día en un sitio diferente, normal que tenemos un buen dormir, porque hay gente que lo saca de su cama y le cuesta. Nosotros lo dormimos de pie, vamos. Despertarte cada día en un sitio diferente. Si lo llevas mal eso, es una putada. Pero si lo llevas bien, pues fenomenal. Luego llegas a una cama y al día siguiente te duele todo. Qué chulo, ¿eh? ¿Qué pueblo es ese? Qué bonito es. San Agata, Georgia. Ah, mira, lo pone ahí. Muy bonito. Hace unos días contactó con nosotros un motorista italiano. Vive en Bolonia y como pasamos por su ciudad decidimos conocerle. ¿Qué tal? ¡Hambre! Sí. ¿Tú? ¿Comer? Bonita moto, ¿eh? ¿Qué? Disculpa por mi español, porque no... Ah, hablas bien, hablas bien. No, entre español y italiano. Yo parlo un poco italiano, español, perfecto. Ahí estaba Emiliano con su bonita multiestrada. Era la hora de comer, así que nos invitó a su casa a comer una verdadera pasta italiana. Emiliano, Claro, claro. es un chef, vamos, chef profesional. Estamos en su casa y Bolonia. un máquina. Y tiene una moto Especial, preciosa, especial. preciosa. En YouTube, Gas 35. No, en YouTube, en Instagram. Pues nada, vamos a ver si comemos y bebemos. Italia se come bien como en España. Ahora, pero soy yo el chef, no sé cómo se come. ¿Hay libro de reclamaciones? Sí, para claro, cocinas? claro. Vale, Aquí, entonces sí. aquí te puedes escribir. Escribimos si la cosa no va bien, ponemos aquí. A ver cómo está la pasta. Cariño, ¿cómo lo ves? Está buenísimo. ¿Y dónde vive Emiliano? Qué sitio tan chulo, aquí en el campo. Spiego ancora por el momento dopo, ¿me entiendes? Emiliano me va a acompañar a un gomista, como lo llaman aquí en Italia, para cambiar el neumático de la mulata, por el que llevaba atado en un lateral de la moto. Y es el que utilizó Fernandita en Túnez. Le hizo unos 4.000 kilómetros y cuando abandonamos Túnez volvió a colocar el antiguo, porque aún le quedaba bastante vida. Pero ya está llegando a su fin, después de haberle hecho 13.600 kilómetros al Pirelli Scorpion Rally STR. Se ve el depósito que sobresale. Qué bonita, ¿eh? Mucho rumor, para viajar no va bien. ¿El qué? El rumor. ¿Sí? El ruido. Anda piano. Sí, Si tú haces la autocarretera, sí. Oh, por el tubo de escape, ¿no? Que le y pusiste. cuando te va a fermar las rejas. Ah, bonita. ¿Quieres manejar? Luego la probamos. No conmigo. Sí, sí. Atrás. Yo le tengo miedo. Atrás todo el mundo tiene miedo. Ya está muerto. Bueno, aún se le puede apurar un poquillo más, pero bueno. Casi 1000 kilómetros. 1000 kilómetros más. Y ya está. Vabbè, tanto 8 minuti torniamo qua e veniamo. Perfecto. Hemos dejado la moto ahí, voy aquí con Emiliano. Que yo no me monto con cualquiera, ¿eh? Claro. Si quieres voy bien. Si quieres sport, me metes sport. No sé qué pensaréis vosotros, pero los que llevamos moto cuando nos ponemos detrás, la verdad es que lo pasamos un poquillo mal. Esto es un pepinazo, Dios mío, qué potencia tiene, ¿eh? Vamos, lleva curva de potencia y se la puedes variar. 1
una pasada. La verdad que es grande, pero es manejera. Frena, ¿ves? ¿Cómo? Puta madre. Tiene buena posición. Ahora es muy ancha de aquí. Entonces es tipo la Adventure. La 1200. Pero luego en marcha pues es ligera. La verdad es que no... Es más lo que parece que lo que es realmente. Ahora es alta. A la hora de meterte por pistas, pues la altura es la altura, desde luego. Y es cómoda, ¿eh? Lleva el asiento de gel, se lo puso Emiliano y se nota lo blandito que está. Bueno, vamos a dar la vuelta aquí. Vamos, un cañonazo. Un pepinazo. Anda, se nota la potencia, madre mía. Es muy cómoda la moto. Me recuerda mucho a la 1200, la posición, todo. Esta es más alta, lleva posición de altura y está. ¿Y ahora cómo está? Donde más alta es más baja. La moto entrega la potencia muy bien, Buen bicharraco. Ahora, vamos, le sobran caballos. Pienso que está ahora en la curva de potencia baja. Es alta la moto, eso sí. Yo mido un 80 y llego de puntillas. El asiento baja un poco más, o sea que esto es buena moto con un tío alto. Porque luego, claro, cargado, puedes meterte por pistas y tal. Claro, tienes que poner mucho el pie. Como no hayas muy centrada la moto, estás en el suelo, vamos. Muy bonita, Bonita sí que es. La verdad es que es preciosa. ¿Cuántos caballos tiene? Ahora tiene la Ducati dice Sí. 160. 160. De verdad tiene original Sí. 152. Y pero con el completo termignone Sí. e la centralina Sí, tiene como 160. le sobran caballos. Vamos, Sí. tiene potencia de sobra. Mucho, mucho. Un maquinón. Se llama Marisa. Marisa. Toda la misma que tiene nombre. Pues Marisa está buenísima. Y muy bonita. A la mulata ya le habían cambiado el neumático, así que fuimos a recogerla. Bueno, pues hemos salido a dar una vueltecita ahora por la noche aquí en Bolonia. Nos vamos de casa de Emiliano, que es súper majo, y vamos, un encanto de persona. Nos vamos para Brescia, a la fábrica de Givi. Nos va a acompañar un tramo y ya nos despedimos de él. Qué motarraca tiene, ¿Algo que decir, cariño? Infelizmente, não tinha carteira de motorista para levar esse tipo de moto com essa potência. Emiliano nos invitó a quedarnos en su casa. ¿Y qué decir de él? Que es una persona de esas que se convierte en un amigo. Que sabes que aunque pases años sin verle, cuando te reencuentres será como la primera vez. Abajo del puente, Sí, el semáforo, tú vas a izquierda. yo voy a derecha, Derecha. y te voy a Bueno. Es un gran placer, tú eres un hombre especial. y tú también eres un tío encantador. Y no se olvide de mí. Estamos en contacto. Chao.